Ahora sí se está grabando la clase. Y voy a compartir. Les voy a compartir el PPT y después yo se los mando por el WhatsApp para que así ustedes lo repasen, ¿cierto? Ven que esta es la evaluación de octubre del 2019. Ya preparación para la tercera examinación que fue entre 23 y 24 de noviembre. O sea, estamos bastante atrasados este año por el tema de la pandemia, porque estamos recién en la primera examinación nosotros ahora. Gabriela, tú estás por ahí, ¿cierto? No te he escuchado hoy. Sí, sí, Ya, súper. buenas tardes. ¿Cómo te sientes para la prueba? Bien, Bien, ya, estamos sí, ya en la recta final, en lo último de lo último. Ojalá que la logren pasar al tiro. Ya, si no, igual, por lo menos a nosotros nos avisaron los profesores que vamos a seguir con clases en noviembre. O sea, ustedes dan la examinación y seguimos con clases los martes de noviembre. Pero es muy probable, no lo sabemos, que para después ya no haya más clases, o sea que tengan que ahí reforzarse viendo los videos, repasando el material que ya tenemos por temas de la universidad, porque la universidad normalmente la última examinación era en noviembre, entonces ya nos hacían más clases en diciembre y el presupuesto que se tiene para la nivelación de estudios dura hasta la fecha de noviembre, entonces es muy probable que en diciembre no podamos seguir reforzando, pero lo positivo es que este año está todo grabado, ¿cierto? Y ustedes tienen ahí en mi canal de YouTube y los links que les he mandado por WhatsApp, entonces ahí tienen todo para poder seguir repasando lo que les falte reforzar. Bien, en, el, en la prueba que nosotros pensamos que, o las preguntas que nosotros creemos, porque nos comentaron que preguntaron de esto, una de ellas es reconocer la función de una hormona en el parto. Nosotros ya hemos hablado un montón de veces de esta hormona porque la preguntan y es muy probable que el fin de semana salga una pregunta referida a esta hormona del parto. Entonces dice, uno, ¿qué hormona se activa durante el parto provocando la contracción del útero? ¿Cuál es? la A, La A, ¿cierto? La oxitocina. Esa es la hormona que permite las contracciones uterinas para el parto. La melatonina es de hecho más relacionada con los pigmentos de la piel y la progesterona es una hormona femenina que es todo lo contrario. La hormona progesterona permite tener un embarazo seguro. Por lo tanto, mientras se mantengan estables los niveles de progesterona, el embarazo se va a mantener con seguridad. Si descienden los niveles de progesterona, es muy probable que se estimule una pérdida del embarazo o un parto prematuro. Y la androsterona tiene más que ver con los andrógenos, que son el conjunto de hormonas masculinas, que sería la testosterona junto con otras. A todas ellas se les llama androsteronas, pero son las hormonas masculinas. Y la oxitocina es la que tiene relación con las contracciones del útero para permitir el parto. Número 2, estructura que procesa información proveniente de la médula y de los receptores sensoriales con el fin de indicar y ahí queda cierto, para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema esquelético. ¿A qué estructura corresponde la descripción anterior? al cerebelo, De médula y los receptores sensoriales con el fin de indicar para realizar movimientos coordinados y suaves, justamente, ¿cierto? El que tiene que ver con la coordinación es el cerebelo. El cerebelo nos permite mantener el equilibrio y la coordinación. Si a nosotros nos falla el cerebelo, perdemos equilibrio y coordinación de los movimientos. Por lo tanto, súper bien, Gabriela, sería la D, el cerebelo. La 3 dice, la vasopresina u hormona antidiurética es secretada por el hipotálamo. ¿Cuál es el órgano blanco donde actúa esta hormona? los riñones, Súper bien, Gabriela, ¿cierto? Estas preguntas me dijeron que salieron en la prueba anterior. Recuerdo que hablaron de la vasopresina y que dónde actuaban. Y la persona dijo, ah, sí, yo respondí los riñones. Y es justamente esa la respuesta correcta. La vasopresina actúa sobre los riñones porque nos ayuda a regular
el equilibrio hídrico, el equilibrio de líquidos que tenemos en el cuerpo. Entonces es la que ayuda a regular cuán líquida o espesa va a estar la orina. Si nosotros estamos bien hidratados, hemos tomado mucha agüita, vamos a eliminar harto líquido en la orina. Si hemos tomado muy poca agua y estamos casi deshidratados, vamos a hacer una orina más espesa. ¿Quién regula cuánta agua se elimina en la orina? Justamente esta hormona vasopresina, que es la hormona antidiurética. Y si falla la hormona antidiurética, que era otra pregunta que vimos en clases anteriores, si esta falla, lo más probable es que nosotros tengamos problemas de incontinencia, ¿cierto? No solamente por el... no por el tema del esfínter, ¿cierto? Que a veces falla el esfínter y es esa la razón por la que las personas sufren de incontinencia, sino que es porque esta hormona va a hacer que nosotros constantemente tengamos que estar yendo al baño y constantemente estemos eliminando agua del cuerpo, por lo tanto vamos a tener que estar tomando mucha más agua y yendo mucho más al baño porque no se controla bien la regulación de los líquidos del cuerpo. Entonces se elimina demasiado líquido, más del que nosotros deberíamos eliminar para mantenernos hidratados. Entonces las personas que tienen problemas con la vasopresina deben sentir mucha sed y deben tomar mucho líquido y ir mucho al baño, ¿cierto? Porque lamentablemente no es porque tomen mucho líquido que van mucho al baño, sino que eliminan mucho líquido a través de la orina y por eso padecen siempre de mucha sed, porque van mucho al baño. Explica el proceso. El objetivo de esta pregunta es explicar el proceso de transmisión sináptica a partir de un esquema. Esta sería una pregunta abierta. En esta pregunta dice, el siguiente esquema corresponde a una simplificación de la sinapsis. Considerando el esquema, ¿en qué consiste el proceso de sinapsis? Más que nada, acá es importante que recordemos qué es la sinapsis, ¿cierto? Porque pueden poner este esquema, ¿cierto? Este esquema lo que representa esto es el botón sináptico, o sea, el botoncito de la arborización del axón, ¿cierto? Donde acaba el axón, sería este primero, y quien está recibiendo la sinapsis o la transmisión de información sería un botoncito de la dendrita de la siguiente neurona, ¿cierto? Porque la comunicación es entre el axón de la neurona que lleva el impulso y se lo traspasa a las dendritas de la neurona que va a recibir el impulso nervioso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que representa. Y en la imagen dice célula presináptica o neurona presináptica, pre porque es antes, ¿cierto? Antes de la sinapsis, es la que lleva la información. Y la célula postsináptica es la que va a recibir la información, ¿ya? Y entonces, al ver los esquemas, ¿cómo describirías tú, Gabriela, el proceso de la sinapsis o de lo que tú sabes? Si finalmente el esquema va a estar ahí en la prueba, no sabemos si va a ser una imagen como esta o como la de abajo, pero algo similar. Que los impulsos nerviosos viajan desde el soma hacia la arborización terminal del axón. ¿Puede ser eso? Podría ser, pero mirando el esquema, yo mencionaría más la conexión entre las dos neuronas, porque justamente tú estás diciendo el sentido en el que viaja el impulso nervioso, ¿cierto? Eso sería el sentido en el que viaja el impulso nervioso, pero la sinapsis en sí es la comunicación entre las dos neuronas. Entonces tú podrías decir... Entonces ahí iría una respuesta completa. Claro. Tú ahí podrías... Sería la comunicación se produce entre dos o más neuronas donde se transmite el impulso nervioso que viaja desde el soma hacia la arborización terminal del axón. Claro, y desde esa arborización terminal del axón o botón sináptico se lo traspasa a la dendrita de la siguiente neurona o de la neurona postsináptica. Yo creo que sería importante mencionar eso, que la neurona presináptica va a traspasar el impulso nervioso o los neurotransmisores, porque ahí lo que vemos es que le está traspasando neurotransmisores, a la otra neurona a través del axón terminal, ¿cierto? El botón sináptico del axón, a la dendrita de la siguiente neurona. Sí, yo creo que eso es súper importante porque es lo que muestra el esquema, es lo que muestra la imagen. Entonces tú ahí, como te preguntan considerando la imagen o el esquema, tú tienes que mirar el esquema y ver qué te muestran. Si te muestran la neurona completa, entonces ahí tú dices, ya, sí, desde el soma hacia la arborización terminal del axón.
pero si no te muestra la neurona completa y te están mostrando solamente esta partecita final, es porque te tienes que referir a lo que está pasando ahí, que hay una transmisión de información, que es una transmisión de neurotransmisores entre el terminal axónico, ¿cierto? El final del axón, eso es el terminal axónico, y la dendrita de la siguiente neurona o neurona postsináptica. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, súper. Para que lo tengas considerado porque es muy probable que esta pregunta salga, ya que tú tengas que describir la sinapsis y es importante ahí que menciones esos aspectos que están en la imagen. Ya, ok. Súper. La 5. Acá debe ser también una pregunta abierta. Para que la practiquemos también, Gabriela, tú me la dices, ya tú me la respondes. ¿Qué diferencia hay entre las teorías de evolución de Lamarck y Darwin? Ahí. Lamarck dijo que la evolución de las especies depende del uso y el desuso de sus órganos. ¿Ya? Y Darwin dijo que la evolución de las especies depende de su adaptación del medio ambiente o del medio natural. Justamente, ¿cierto? Lo que quiere decir que Lamarck pensaba que las jirafas, por ejemplo, o que los animales, las especies en general, desarrollaban características heredables, ¿cierto? Por ejemplo, en la imagen se puede ver que Lamarck decía, como las jirafas querían alcanzar las hojitas del árbol, tenían como la intención, las ganas, la intención de que su cuello creciera y lentamente, por mientras ellas estiraban el cuello, lograban que su cuello creciera. En cambio, Darwin decía que había un conjunto de especies con características definidas, ¿cierto? Nacía una jirafa con cuello largo, una jirafa chiquitita, mira, se parece un perro salchicha, y jirafas altas pero con cuello corto, casi sin cuello. Podían haber distintas características y que solamente iban a sobrevivir las que estuvieran mejor adaptadas al medio, como tú muy bien lo has dicho, ¿cierto? Entonces, diferencia principal. Lamarck decía que, justamente como tú lo has dicho, el uso y desuso de órganos permitía la evolución. O sea que las especies podían desarrollar características a través de sus vidas y que esas características eran heredables. En cambio, Darwin decía, no es así. Hay un conjunto de características que tiene una especie y se van a ir seleccionando de forma natural las características que les permiten estar mejor adaptadas al medio, de tal manera que las jirafas de cuello largo sobrevivían y las jirafas más pequeñas y de cuello corto no lograban sobrevivir ni reproducirse tanto como la de cuello largo, porque la de cuello largo se alimentaba finalmente y las otras se alimentaban en nada, casi nada, muy poco, ¿cierto? Entonces por eso morían o no podían reproducirse tan efectivamente como la jirafa de cuello largo. Lentamente la selección natural hizo que estas más chiquititas murieran y desaparecieran, mientras que la jirafa de cuello largo se pudo seguir reproduciendo, heredando esa característica a su descendencia. Pero ojo, la característica existió, ya sea por una mutación, por una cosa aleatoria del material genético, esa característica existía, no se desarrolló durante la vida de la jirafa. Esta jirafa nació con el cuello largo y esa característica era la mejor adaptada para el medio ambiente. Tú lo explicaste muy bien, Gabriela, ¿cierto? Pero yo quería hacer esas precisiones, ¿cierto? Para que quede súper clara la diferencia. Lamarck se refiere a que las especies evolucionan gracias al uso y desuso de órganos, lo que permite desarrollar características que son heredables, ¿cierto? Adquirir características que son heredables. Darwin dice que hay un conjunto de características que componen a una especie y que van a permanecer los organismos que tengan la característica mejor adaptada, ¿cierto? Los que estén mejor adaptados al medio ambiente, porque los que no están bien adaptados al medio ambiente mueren o no logran reproducirse eficientemente, ¿ya? Entonces, esa es como la diferencia más importante. La respuesta que tú me has dado, Gabriela, está correcta. Yo la consideraría correcta, pero la vuelvo a precisar bien clarita para que todos los que todavía como que no entendían muy bien la diferencia entre los dos, porque a veces cuesta diferenciarlo, lo tengan más que claro.
¿Ya? No sé si acá el Nico tiene alguna duda o lo tienes claro igual. Voy a mirar el chat porque el Nico me estaba hablando por el chat. No, Nico, la de Darwin es la que se conoce hasta el día de hoy. Ya la ¿cómo se llama? La teoría de Darwin es la teoría aprobada y aceptada hasta el día de hoy, que es la teoría de la selección natural. La teoría de Lamarck fue la primera teoría evolutiva. Lo importante de Lamarck fue que fue el primer científico en hablar de evolución, pero lamentablemente él habló de caracteres adquiridos, como que yo porque necesito un tercer brazo y yo lo pienso y lo deseo, me va a salir un tercer brazo, porque los peces tenían la intención de caminar y querían salir a tierra, de repente les crecieron patas, ¿cierto? Eso pensaba Lamarck, que de repente mágicamente aparecían características porque las especies lo deseaban con todas sus fuerzas, y ese anhelo, por ejemplo, por la jirafa de alargar su cuello, permitía que el cuello creciera. Ahora, nosotros sabemos que existen los caracteres adquiridos, pero como decía Lamarck, o sea, nosotros sí podríamos alargar nuestro cuello. Por ejemplo, en África hay mujeres que se ponen argollas acá y se alargan el cuello, pero ese carácter adquirido no se hereda. O sea, el bebé de esa mujer no va a nacer con un cuello largo porque la mujer se alargó el cuello durante su vida, no se cambia su ADN, no se cambia su información hereditaria debido a que ella se haya alargado el cuello. Un carácter adquirido como alargarse el cuello, hacerse un aro, una expansión o un tatuaje, no se hereda, no lo heredamos a la descendencia, solamente heredamos las características que vienen en nuestros genes. Y en eso se basó Darwin, en que yo puedo heredar mis características a mi descendencia. Si mis características son mejores adaptadas al medio natural, entonces sobrevivo. Si no, voy a morirme y no voy a poder dejar descendencia. Entonces eso es lo que se basa Darwin, como que la teoría de Darwin es mucho más cruel, es más fría, pero él es el que está aprobado hasta el día de hoy, o sea, la selección natural ocurre, es una realidad. Necesita algunos apoyos, sí, porque todos dicen, bueno, pero ¿cómo se explica que hayan aparecido características tan importantes como un órgano nuevo, ¿cierto? O todo un sistema nervioso nuevo, un sistema digestivo nuevo que los animales prehistóricos no tenían, ¿cierto? Bueno, esas cosas tuvieron que haber aparecido poco a poquito por medio de mutaciones genéticas, porque sabemos que las mutaciones ocurren, pero algunas son dañinas y otras podrían ser beneficiosas, mutaciones que hacen que un pez haya desarrollado una pequeña patita, y si esa patita era una ventaja, entonces se heredaba a la descendencia y se iba desarrollando con el tiempo. Entonces después, claro, aparecieron los anfibios, porque ya tenían patitas que les permitían desplazarse en medios terrestres. Entonces así, si la mutación es beneficiosa y les da una ventaja respecto a los otros, entonces la mutación probablemente se herede, porque la mutación es una modificación genética, ¿ya? Entonces, a eso se refería Darwin cuando hablaba de su teoría de la selección natural. De nada, Nico. Entonces, seguimos. Acá, ¿cuáles son las sustancias que provocan las alergias? Ah, esta es fácil. ¿Cuál será? Alérgenos. Los alérgenos, ¿cierto? Se les llama alérgeno y puede ser cualquier sustancia independiente, ¿cierto? De la persona, o sea, hay sustancias que son más potencialmente alérgenos que otras. Hay personas que son alérgicas a la primavera, que somos muchos, me incluyo entre ellos. Hay personas que son alérgicas a algún tipo de alimento y por lo general los niños les da alergia al plátano, el pescado, como el chocolate, que son alimentos, o algún fruto seco como el maní, que son alimentos que hay personas que tienen la tendencia a ser alérgicos a ese tipo de alimentos en específico. Entonces hay algunos que son más alérgenos que otros, pero finalmente la alergia tenemos que recordar que son siempre una reacción exagerada del cuerpo. ¿Ya? Hay personas que hasta son alérgicas a algunos medicamentos, entonces ahí podríamos considerar que el medicamento es un alérgeno, o alérgicas a alguna sustancia que traen algunas cremas. Entonces
alérgenos. También ahí hay una posibilidad. Acá sale un poquito la explicación en el costado, ¿cierto?, del PowerPoint, cómo se producen estas reacciones alérgicas. Las sustancias alérgenas hacen que el organismo segregue un anticuerpo, la inmunoglobulina, ¿cierto? El anticuerpo es porque el cuerpo está exagerando, dice, oh, esto no me pertenece, esto es ajeno a mí, entonces empiezo a producir una respuesta inmune, un anticuerpo. Entonces, los alérgicos, la inmunoglobulina adherida a los mastocitos, se combina con la sustancia alérgica. Aquí, por ejemplo, los gránulos de polen uniéndose a la inmunoglobulina. La combinación de ambos agentes hace que los mastocitos liberen sustancias inflamatorias como la histamina, ¿cierto? Y ahí empieza la reacción inflamatoria, que pueden ser ronchas en la piel o una inflamación en la zona bucal, en la zona de la garganta, que puede ser mucho más grave, ¿cierto? Y eso puede provocar tos, obstrucción, ¿cierto? De las personas que son extremadamente alérgicas, irritación en los ojos, etcétera, comezón. Siempre que haya alguna reacción inflamatoria va a haber un poquito de comezón. La pregunta sí es fácil, ojalá que salga en la prueba esa. Objetivo, identificar un ejemplo de organismo descomponedor en un ecosistema. Acá obviamente ponemos una imagen aleatoria, pueden poner otra en la prueba, pero dice, en un ecosistema, ¿quiénes reintegran el nitrógeno al medio abiótico? ¿Cierto? ¿Quiénes son? Acá no tengo la respuesta específica, pero ustedes tienen que ver qué tipo de descomponedor hay ¿cierto? En el dibujito. ¿Quiénes podrían ser? ¿Las bacterias fijadoras? Claro, podrían ¿O ser las bacterias o los hongos? hongos, ¿cierto? Entonces depende de la imagen, pero por ejemplo acá entre las alternativas que hay, yo pondría la C, los hongos, ¿cierto? En cualquiera que haya ido a un parque en esta época puede ver que en donde hay caquita de perro, que quedó tiradita, aparecen hongos, ¿cierto? Hay hongos como en las zonas debajito de los árboles, donde quedan como los restos de frutos que se caen del árbol, porque eso es todo materia en descomposición, inclusive la caquita del perro, que es materia en descomposición. Entonces ahí aprovechan los insectos, las bacterias, los hongos de alimentarse de esos restos orgánicos y regresan o reintegran el nitrógeno al ecosistema, que sería el que viene desde esa materia orgánica en descomposición. Entonces, si yo tuviera que marcar una alternativa de acá, serían los hongos, pero depende mucho de qué imagen les pongan a ustedes en la prueba, porque a lo mejor les ponen hongos o a lo mejor les ponen bacterias o algún gusanito, ¿cierto? Algún tipo de larva, gusano, lombriz, que también es descomponedor. Entonces ustedes tienen que mirar bien el esquema y el que se encargue después de comerse los restos de conejo, de planta, el que le llega a todo lo muerto, ¿cierto? Porque si estudiamos bien el esquema, estudiémoslo bien. Sabemos que los primeros productores son las plantas, ¿cierto? Y las flechas indican quién se alimenta de quién. El conejo se alimenta de las plantas, o sea, ¿por qué la flecha va hacia el conejo? Porque las plantas sirven de energía para el conejo, o sea, la flecha me indica hacia dónde se moviliza la energía, no quién se come a quién, hacia dónde se moviliza la energía desde la planta al conejo. ¿Por qué? Porque el conejo se come la planta. Luego alguien puede venir a comerse al conejo, pero no hay nadie por el momento. Pero si te fijas, es siempre las plantas mueren, los hongos se comen las plantas muertas, el conejo se muere, los descomponedores se comen la materia orgánica muerta, y así sucesivamente. O sea, todo va a volver a reunirse hacia los descomponedores, pero una vez que hayan muerto, ¿cierto? Los hongos, bueno, algunos hay hongos infecciosos, ¿cierto? Que comienzan a alimentarse ya de los organismos vivos y uno puede tener una infección cutánea que es por hongo. O sea, hay que tratarlo porque ahí no estamos todavía en disposición de ser comidos por hongos. Pero si el animalito ya murió, la planta ya murió, ahí sí que los hongos, las bacterias y todos aprovechan de descomponer la materia orgánica para favorecer que vuelva a reintegrarse al ciclo, ¿cierto? Al ciclo de la vida del nitrógeno y de todo, del carbono y de todos las sustancias que van participando.
Entonces, si es que sale esta pregunta y sale justo la alternativa a hongos, los hongos son descomponedores, pero tal vez sale bacterias. Bueno, las bacterias son descomponedores. Hola, Angélica, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios no había podido entrar. Brian, apágame esa música. Bueno, pero ya estás acá, bienvenida. Mira, te comento, estamos revisando algunas preguntas porque yo tuve información del sábado, a ti te toca dar la prueba este fin de semana, ¿cierto? A mí me tocó el 26. Ya. El 26 es la otra semana, o sea, te queda todavía tiempo. Oh, Sí, a mí me queda. te queda Me queda un bastante. poquito. Ya, porque acá el Nico y la Gabriela la dan este fin de semana. Suponemos Ay, yo quería que me tocara con la Gaby. en la misma sala. Y en el mismo asiento si se puede. Si acá la Gaby se maneja con todo, le va a ir súper bien, ¿cierto? Bueno, a ti también, Angélica, si tienes que confiar nomás en que hay que repasar, por lo menos tienes una semana extra para que te vaya bien, ¿ya? Así que lo que sí, estas preguntas nos las soplaron el fin de semana, porque ya hubo un grupo que dio prueba el sábado que pasó, y nos soplaron estas preguntitas del primer grupo. Suponiendo que les van a hacer la misma prueba a ustedes, estamos revisando las preguntas para que si salen, ustedes ya por lo menos están preparados para este grupo de preguntas, que tengo como unas 10 preguntas, porque sé que son 25, pero yo tengo 10, ya, entonces las vamos a repasar bien para que por lo menos esas ya las tenemos seguras. Ya, pero... Listo. En esta pregunta, supongamos que es abierta, es una pregunta abierta, preguntan en qué condiciones deben darse para que ocurra un eclipse lunar. Lo vemos en la imagen, pero ustedes explíquenmelo. Tapar el sol con un dedo. Debe ser de día y la luna debe pasar por la sombra de la Tierra. Para que sea un eclipse lunar. Sí, debe pasar por la sombra de la Pero Tierra. ¿tiene que ser de día o de noche? De día. En donde ocurre el eclipse, para poder ver el eclipse lunar. No, perdón, de noche parece. No, parece que era de día. No, de noche. El eclipse Sí. solar ocurre de día y el eclipse lunar ocurre Ya. de noche. Claro, las condiciones serían, primero, que ocurriría en la noche, ¿cierto? Y que la luna debe pasar por la sombra de la Tierra, ¿cierto? Acá lo vemos. ¿En dónde es de día? En el otro lado. Y acá nadie va a ver el eclipse. Por acá no va a haber eclipse porque es de día y la luna está por este otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el hemisferio, ¿cierto? La zona de la Tierra en la que es de noche va a coincidir con que la luna justo pase por la zona donde no le llega el sol, porque recordemos que la luna no tiene su propia luminiscencia. La luna no brilla por sí sola. La luna brilla de color blanco porque recibe los rayos del sol y esos rayos se reflejan, los rayos del sol se reflejan en la superficie de la luna y eso hace que en la noche nosotros veamos la luna blanca brillante porque es un reflejo de los rayos del sol. Pero ¿qué ocurre si la luna no recibe rayos solares y se mete justo en la zona donde la Tierra es, donde está la sombra de la Tierra, ¿cierto? Si la luna se mete en la sombra de la Tierra, entonces vamos a empezar a ver que la luna va a ser tapada por esta sombra porque ya no le está llegando luz solar. Y por mientras la luna pasa por la sombra de la Tierra se ve el eclipse y cuando empieza a salir de la sombra empieza nuevamente a verse la luna brillante porque ahí empieza a recibir de nuevo los rayitos del sol. Entonces esas son las condiciones. Tiene que ser de noche y la luna debe pasar por la sombra de la Tierra, ¿cierto? O sea, debe estar Sol, Tierra, Luna. La Luna pasa por la sombra de la Tierra, dejando de recibir los rayos solares. Esta otra pregunta, la 9. ¿Cuál es la consecuencia de la inclinación del eje terrestre respecto al plano de su órbita? Está difícil. ¿Cuál será la consecuencia? Lo de los polos, ¿no? Tiene que ver con los polos, acá tenemos los polos, pero hay una consecuencia que hace que cuando gira la Tierra alrededor del Sol, recibe más o menos rayos del Sol dependiendo de la inclinación. Entonces, ¿qué ¿Tiene que ver con el verano y el invierno? con las estaciones del año, ¿cierto?
el eje de inclinación de la Tierra nos permite vivir las 4 estaciones del año. Si no hubiera, viviríamos, en cada hemisferio se viviría una estación del año distinta y nada más. O sea, verano, invierno y no existiría más. En cambio, como está inclinado, hay periodos del año en las que es primavera, después verano, después otoño, después invierno. O sea que, ¿cuál es una consecuencia de la inclinación del eje terrestre respecto al plano de su órbita? Las estaciones del año, ¿cierto? El verano, el invierno tienen que ver con esa inclinación, porque recibe distinta intensidad de rayos lumínicos. Por ejemplo, en este caso, si en este lado del hemisferio está inclinado y está más cerca del Sol, entonces acá va a ser verano y acá abajo invierno, porque está más alejado. Y así sucesivamente a medida que se va rotando, cuando la Tierra esté por el otro lado del Sol, ¿cierto? Cuando vaya por el otro lado, va a ser al revés. Acá este hemisferio va a estar más cerca del Sol y este va a estar más lejos. Entonces acá abajo va a ser, ¿cómo se llama? Verano y arriba invierno. Entonces por eso es que cuando en Chile o en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte es invierno y después nos intercambiamos, ¿cierto? Pasando por las 4 estaciones. Profe, ¿y ahí tiene que ver la capa de ozono, no? Claro, pero no tan directamente. Lo que pasa con la capa de ozono es que esta impide el traspaso de los rayos ultravioleta. Entonces, si hay capa de ozono, la capa de ozono filtra los rayos ultravioleta de la luz solar, porque los rayos ultravioleta de la luz solar es lo que nos provoca daño a nosotros, nos quema, nos provoca los melanomas, el cáncer a la piel. Si hay agujero en la capa de ozono, los rayos ultravioleta pasan sin ningún filtro. Por lo tanto, la radiación es muy alta y eso genera quemaduras que pueden generar daños acumulativos en la piel. Si la capa de ozono está bien constituida, los rayos no son tan dañinos, ¿ya? Pero no tiene No de altera relación la directa con el eje temperatura. de inclinación. ¿Cómo? No altera la temperatura, entonces. Claro, no alteran la temperatura. Lo que altera la Vale. temperatura es la cantidad de gases de efecto invernadero, pero el ozono no es un gas de efecto invernadero. ¿Cuáles son Ok. los gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono y el gas metano principalmente. Hay varios más, hay algunos óxidos de nitrógeno, pero especialmente el dióxido de carbono y el gas metano. ¿Y qué hacen estos gases? Como hacen efecto invernadero, lo que hacen es recopilar y acumular el calor en la Tierra e impedir que el calor se disipe a la atmósfera. Entonces ellos son los responsables de que aumente la temperatura en la Tierra, en el globo, como que haya un calentamiento global, porque hemos producido tanto dióxido de carbono debido a la quema de combustible, a la actividad de empresas, ¿cierto?, de maquinaria, que finalmente hay tanto dióxido de carbono en nuestra atmósfera que se acumula más calor del debido, y eso Era hace que el la atmósfera dióxido se y el caliente. metano, ¿no? ¿Cómo? Era el dióxido y el metano. Sí, el Vale, dióxido de vale. carbono y el metano. Esos son los que provocan el calentamiento global. Pero finalmente las estaciones del año se darían igual, porque es por el eje de inclinación. Estos Claro. gases tienen más que ver con la contaminación atmosférica que tenemos hoy que con el eje de inclinación de la Tierra. Vale, vale. De nada. Identificar entonces ahora una teoría a partir de evidencia fósil. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. El sur de Sudamérica y África, en el sur de Sudamérica y África es posible encontrar, no sé, ahí tiene que a lo mejor restos del Mesosaurus, ya ahí podría decir cualquiera, ¿cierto? Porque eso queda, entonces, en el sur de Sudamérica y África es posible encontrar restos de Mesosaurus, un reptil de agua dulce. ¿A qué teoría aporta este fósil? ¿Cierto? ¿A cuál teoría será? La B. A la teoría de la deriva continental, La ¿cierto? B. La B. ¿Por qué? Porque la teoría, estoy como, no encuentro la flechita y estoy como pensando puras cosas locas, entonces no puedo. Es que como que se me desapareció en verdad, porque la está, pero no la veo. El fondo Bueno, blanco cuesta. sí, no la veo, no está. Bueno, pero voy a explicar así nomás. La teoría de la deriva continental es, pero ahora sí la necesito ver porque
Entrar. Me están pidiendo admitir. A ver, déjame, voy a salir. Ahí sí. Ahí sí la vi. Estaba la Alondra intentando entrar y yo no tenía puntero. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Ustedes se ve lo que estoy compartiendo. Ya, súper. Entonces, acá sí. La teoría de la deriva continental habla de que en algún momento toda la Tierra estuvo unida en un solo continente que era Pangea, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos encontrar, por ejemplo, fósiles del Mesosaurus, tanto en América del Sur como en África, ¿cierto? Eso quiere decir que el Mesosaurus habitó esta zona porque antiguamente estas dos zonas de América del Sur y el sur de África estuvieron unidas, ¿cierto? Y eso habla la teoría de la deriva continental. No sé si Angélica ya está acá, ¿me escucha? Hola, perdón, Alondra, porque Angélica ya estaba. Alondra, hola, bienvenida. Supongo que me escucha, no sé si me... pero lamentablemente nos queda menos de un minuto en esta sesión. Vamos a reintegrarnos a una nueva conexión. Ya yo les voy a mandar inmediatamente un nuevo link de acceso porque no tengo un Zoom Premium. Entonces se me corta la clase en los 40 minutos. Por eso nos queda menos de un minuto y de repente se nos va a cortar. Así que les voy a volver a enviar para que retomemos en esta pregunta la número 10. Ya nos volvemos a encontrar entonces en un minutito. A ver.